Esposo cambia cerraduras y echa a su esposa pensando que le fue infiel, ella demuestra que se equivoca. Una mujer compartió su increíble historia en Reddit para entender qué debía hacer con su situación. Ella y su esposo llevaban casados menos de un mes cuando él la acusó de engañarla. A las 2 semanas de casados, el esposo de la mujer recibió una llamada de su hermano para informarle que su madre había tenido un accidente y se había roto la cadera. Su padre estaba dando marcha atrás en el camino de entrada sin darse cuenta de que ella estaba allí y la había atropellado. Su esposo la acusó de invitar a un hombre. La suegra de la mujer necesitaba una prótesis de cadera y sufría fuertes dolores. El recién casado decidió quedarse un par de días en casa de sus padres para cuidar de su madre, mientras su esposa se quedaba en casa por motivos de trabajo. El marido volvió a casa cuando su mujer se iba a trabajar. Antes de que pudiera irse, le preguntó por qué todo el apartamento olía a colonia masculina, pero sobre todo su dormitorio. Confundida, no le dio mucha importancia porque no sabía a qué se refería. Le dijo que se le hacía tarde y se marchó sin hablar más del asunto. Al salir del trabajo y volver a casa, descubrió que su esposo había cambiado las cerraduras de su apartamento. Lo llamó y le envió varios mensajes de texto, pero él se negó a contestar. La mujer no tuvo más remedio que conducir hasta casa de su madre, ya que no tenía otro sitio a donde ir. Llamó a su cuñado y éste le explicó que su esposo no quería hablar con ella. Cambió las cerraduras de su casa. Ese mismo día, el esposo de la mujer le envió un mensaje de texto diciéndole que su matrimonio había terminado. Mi esposo me dejó fuera de casa, pensando que le había sido infiel, dijo incrédula. Su esposo la regañó por invitar a un hombre a casa mientras él estaba fuera. La insultó, e incluso la acusó de llevarse al otro hombre a la cama cuando acababan de casarse. Para colmo, toda la familia del hombre estaba al corriente de la situación. La madre enferma del hombre llegó a exigirle que le devolviera su alianza de boda, que les costó $19,000. La madre del hombre también le informó que el proceso de anulación se iniciaría rápidamente y que le enviarían sus pertenencias uno de esos días. La mujer se quedó atónita. No podía creer que su esposo la hubiera abandonado. Estaba dolida, furiosa y con el corazón roto. No podía creer que un hombre con el que había estado 5 años la acusara fácilmente de engañarla sin pruebas. Durante horas, intentó comprender de dónde procedía el olor a colonia masculina. Al principio, pensó que podría deberse a abrir las ventanas durante las noches cálidas. Su teléfono estallaba constantemente por los mensajes de enfado de la gente. Su suegra se aseguró de contarle a todo el mundo lo que supuestamente había hecho. Por fin recordó de dónde procedía el olor. Por fin se dio cuenta de que el olor procedía de las toallitas perfumadas que había colocado detrás del ventilador de su dormitorio. Una noche había cocinado pescado y sabía que su esposo no soportaba el olor, así que colocó las toallitas detrás del ventilador para eliminar el olor del marisco. La mujer le dijo a su esposo que buscara las toallitas en la papelera del baño y las toallitas en la parte trasera del ventilador. El viernes por la mañana, su esposo estaba en la puerta pidiéndole perdón. Al principio, volvió a casa con él. Sin embargo, no podía volver a ser normal después de lo ocurrido. Si esto no me estuviera pasando a mí, ahora mismo me estaría riendo de la tontería de todo el asunto. No puedo creer que el hombre al que he amado durante 5 años piense tan fácilmente que puedo engañarlo, admitió la mujer. No podía creer que su marido la abandonara de la forma en que lo hizo y terminara las cosas con mensajes de texto. Para empeorar las cosas, no podía entender la rapidez con que la familia de él difundió el rumor como la pólvora y arruinó su reputación. Durante días, su esposo le pidió perdón llorando. Una parte de ella quería perdonar y olvidar, pero sabía que no sería tan fácil. El daño ya estaba hecho y se sentía traicionada. La mujer le dijo a su marido que se mudaría a casa de su madre durante un tiempo para pensar en lo ocurrido. Estaba demasiado dolida, asqueada y enfadada para vivir como si no hubiera pasado nada.